Hola amigo de Sonidos Paranormales de Tucumán. Mi nombre es José. Soy jubilado desde hace unos años de Vialidad Provincial. Esta experiencia que te quiero contar me pasó en mis años de trabajo, cuando estuve en un destacamento sobre Ruta 307, camino a Tafí del Valle. De la ruta del cerro se cuentan y leí muchos relatos de sucesos inexplicables. A mí me pasó en una temporada de invierno, en que en una ocasión tuve que trasladarme en mi motocicleta hasta la localidad del Mollar. Eran cerca de las 9 de la noche cuando decidí salir del refugio, que está ubicado más abajo de la zona conocida como el fin del mundo. Tenía que ir al Mollar y volver. La cosa es que hacía frío esa noche y estaba nublado. Yo iba circulando con mi casco puesto cuando de repente comencé a sentir una sensación muy extraña, como un presentimiento o algo así. Venía solo por la ruta cuando, de rompe y raja, me apareció una extraña luz detrás mío. Al girar la cabeza pensando que era un vehículo, vi que esa luz flotaba al costado mío, y no era ningún vehículo circulando. Está de más decir que cagué de miedo tremendamente, porque era una luz brillante que realmente me incomodó, y no sabía de dónde provenía. Fueron segundos larguísimos, donde no sé si me puse a rezar o qué, y esa luz desapareció así de la nada, como apareció. De verdad, es algo que a pesar de los años que me ocurrió, no le encuentro explicación alguna. Aunque sé por relatos de personas y compañeros que el cerro es como un ver de noche ese fenómeno de luces, donde todo es cerro y no caminos. Fue algo inexplicable. La gente de Sonidos Paranormales de Tucumán, les quiero contar lo que le pasó al hermano de mi mamá. Esta historia me la contó mi tía, mujer de mi tío, y me la volvió a contar mi madre hace poco tiempo. Esto que le ocurrió fue cuando aún mis primos eran chicos. Hoy ya son grandes, cada quien con su flía. Mis tíos siempre trabajaron humildemente con esfuerzos como la gente del campo. Ellos son de Bobadal, y lo que me contaron fue que de la noche a la mañana, mi tío salió con máquinas para la cosecha. Nadie sabía qué había pasado, ni mi propia tía. ¿De dónde sacó dinero para comprar todas esas máquinas? El problema y las respuestas llegaron rápido, cuando a él, ni de día ni de noche, lo dejaban en paz porque había hecho trato con el diablo. Y suponen que algo salió mal, porque no lo dejaba de molestar un solo minuto. No tenía paz. Al tal punto que mientras comía, le caía cualquier cosa en el plato. De día no dormía, menos de noche. La cosa fue que él confesó que el diablo a cambio le pidió un ser querido y quería que le entregue un hijo. Y él, después de recibir todo lo que pidió, se negó y sufrió las consecuencias terribles. Una noche en que todos dormían, mi tía se despertó y vio que él ya no estaba con ella en la cama. Se levantó asustada y no lo podía encontrar. Fue a buscar a sus hijos un poco más grandes para que ayuden a buscarlo. Salieron al campo y a los lejos escuchaban ladrar a unos perros que ellos tenían, pero los ladridos eran lejos. Cuando por fin pudieron llegar al lugar, mi tía cuenta que cuando llegaron, todo el cuerpo de mi tío estaba metiéndose en un agujero en la tierra, y que la única parte que tenía afuera eran sus piernas. Y que un perro le agarró del pantalón para que no se lo lleve el pozo. Esa escena fue tremenda para mi tía y sus hijos, y ayudó muchísimo, porque si no fuera por la perra, ya hubiera estado adentro de ese hueco, y lo pudieron sacar. Después de eso, mi tía lo retó día y noche, reprochándole por lo que hizo, que ellos, así como estaban bien. Lo llevaron a la iglesia en muchas oportunidades, donde con el tiempo dejó de ser atormentando. Hoy en día viven una vida normal, pero si no fuera por su perra, hoy seguirían preguntándose dónde se fue, o cómo desapareció sin ser visto. Espero les haya gustado. Saludos a todos los amantes de estas historias. Tucumán tiene esa mezcla particular de selva cerrada, las yungas y construcciones antiguas que son el escenario perfecto para los mitos. Una de las historias más emblemáticas que ha pasado de generación en generación en los valles y la capital es la de El Perro Familiar. La leyenda del familiar.
Se dice que esta sombra acecha principalmente en los antiguos ingenios azucareros. Según cuentan los trabajadores más viejos, los dueños de los ingenios más prósperos hacían un pacto con el diablo para asegurar una zafra exitosa y una fortuna incalculable. El pacto. El diablo, a cambio de la riqueza, enviaba al familiar, un perro negro gigantesco, de ojos rojos como brasas encendidas y una cadena pesada que arrastraba por el suelo, haciendo un ruido metálico que helaba la sangre. Pero el pacto tenía un precio oscuro. El familiar debía alimentarse una vez al año con la carne de un peón. El misterio de las desapariciones. En las noches cerradas de Zafra, se decía que algún trabajador díscolo, o aquel que no tenía familia que reclamara por él, era enviado por el capataz a buscar herramientas a un depósito alejado o a un sótano oscuro. Esa persona nunca regresaba. Al día siguiente los compañeros solo encontraban el rastro de la cadena en la tierra o algún rastro de lucha, pero el dueño del ingenio siempre guardaba silencio, y las máquinas seguían moliendo caña como si nada hubiera pasado. ¿Cómo defenderse? La creencia popular dice que la única forma de enfrentar al familiar es llevando una cruz de plata colgada al cuello o un puñal con el cabo en forma de cruz. Si alguien lograba herirlo, el perro se transformaba en una nube de humo negro, pero aquel que se atrevía a enfrentarlo quedaba marcado por la mala suerte de por vida. Es una historia que todavía resuena cuando pasas de noche por las ruinas de los viejos ingenios o por los cañaverales altos, donde el viento hace que las hojas de caña suenen como si algo pesado se estuviera moviendo entre ellas. La noche en los cañaverales de Tucumán no es negra. Es de un verde tan oscuro que parece tragarse la luz de la luna. Si alguna vez caminaste cerca, cuando la zafra está terminando, sabrás que el viento no solo mueve las hojas. A veces, el viento parece traer pasos. El visitante del asiento de atrás. Era una noche de neblina cerrada en la subida al Indio, ese camino de curvas cerradas que trepa hacia Tafí del Valle. Julián manejaba su camioneta vieja, apurado por llegar antes de que la visibilidad fuera nula. El motor roncaba con esfuerzo y el frío de las yungas empezaba a colarse por las rendijas de la ventana. De repente, en una de las curvas más cerradas, los faros iluminaron una figura. Era una mujer joven, vestida de blanco, con el pelo largo y empapado por la humedad del monte. Estaba parada a la orilla del precipicio, inmóvil. Julián, por puro instinto y bondad, frenó. ¿Necesitas ayuda? Está muy peligroso para estar acá sola, le dijo bajando apenas el vidrio. La mujer no respondió con palabras, solo asintió con la cabeza y señaló el asiento de atrás. Julián le quitó el seguro a la puerta. Ella subió con una lentitud que le erizó la nuca. Al cerrar la puerta, un olor a flores marchitas y tierra mojada inundó la cabina. ¿Hacia dónde vas?, preguntó él, mirando por el espejo retrovisor. Ella no contestó. Tenía la mirada fija en el camino. Julián, incómodo, decidió seguir viaje en silencio. El frío dentro de la camioneta se volvió insoportable, un frío que parecía salir del cuerpo de la pasajera. Después de unos kilómetros, al pasar frente a un pequeño santuario con velas a la orilla de la ruta, Julián sintió un impulso extraño de hablarle de nuevo. Ya casi llegamos a la zona de los campings. Si querés te dejo. Pero cuando miró por el espejo, el asiento de atrás estaba vacío. El corazón le dio un vuelco. Frenó en seco, haciendo chillar las cubiertas. Bajó de la camioneta, gritando el nombre que nunca llegó a preguntarle, pensando que se había caído o arrojado del vehículo en movimiento. No había nadie. No había huellas en el barro. Lo único que encontró, apoyado sobre el tapizado del asiento trasero, fue un pequeño escapulario de plata,
viejo y oxidado, con una fecha grabada que correspondía a un accidente ocurrido en esa misma curva 50 años atrás. Dicen que en Tucumán, los que mueren en el monte nunca se van del todo. Simplemente esperan a que alguien les abra la puerta para terminar su último viaje. Noche en el barrio sur de San Miguel de Tucumán no es como en el resto de la ciudad. Allí, entre las casonas de techos altísimos y zaguanes profundos, el tiempo parece haberse quedado estancado en el siglo pasado. La invitada del balcón. Hacía un calor pegajoso, de esos que solo se sienten en las siestas tucumanas, cuando Felipe, un estudiante que acababa de alquilar una habitación en una vieja pensión de la calle Entre Ríos, decidió salir al balcón para buscar un poco de aire. La casa era una reliquia. Paredes de adobe grueso, pisos de pinotea que crujían con el solo hecho de mirarlos y una escalera de caracol que subía hasta una azotea olvidada. Mientras fumaba un cigarrillo, Felipe notó que en el balcón de al lado, separado apenas por una reja de hierro forjado, había una joven sentada en una mecedora. Llevaba un vestido de encaje antiguo, de un color manteca que parecía brillar bajo la luz mortecina de la calle. Ella le sonrió. «Es una noche hermosa para no dormir, ¿verdad?», dijo ella con una voz que sonaba como el roce de la seda. Felipe, cautivado por su belleza pálida, pasó las siguientes 3 noches charlando con ella de balcón a balcón. Se llamaba Amelia. Ella le hablaba de bailes en el Hotel Savoy, de carruajes y de una ciudad que Felipe no reconocía. Él pensó que era una chica excéntrica, quizás un estudiante de teatro o una romántica empedernida. La 4ª noche, Amelia parecía triste. «Tengo frío, Felipe. ¿Podrías traerme esa manta que dejé en el banco de tu zaguán?», le pidió, señalando hacia abajo. Felipe bajó corriendo las escaleras, pero en el zaguán no había ninguna manta. Solo encontró a la dueña de la pensión, una mujer mayor que siempre andaba con un rosario en la mano. «¿Qué busca, mijo?», preguntó la anciana. «La manta de Amelia, la vecina del balcón de al lado», respondió él, apurado. La mujer palideció. Se santiguó 3 veces y tomó a Felipe del brazo con una fuerza inesperada. «Esa casa de al lado está tapiada hace 40 años, muchacho. Ahí no vive nadie desde que la hija de los dueños murió de pena, esperando a un novio que nunca volvió de la guerra». Felipe no le creyó. Subió los escalones de 2 en 2 y salió al balcón. No había nadie. La mecedora seguía ahí, pero estaba cubierta por una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve. La reja que lo separaba estaba soldada y oxidada, envuelta en telas de araña que no se habían roto en décadas. Desesperado, miró hacia el piso de su propio balcón. Allí, justo donde él se había apoyado para hablar con ella, había una mancha de humedad fresca con la forma exacta de una mano pequeña, y un jazmín blanco, marchito y seco, que desprendía un olor a tumba que inundó toda la calle. Desde ese día, Felipe no volvió a salir al balcón de noche. Dicen que si pasas por esa cuadra a las 3 de la mañana, todavía se puede escuchar el crac-crac de una mecedora de madera moviéndose sola contra el piso de mármol. El silbido del monte. Fede y Martín se creían dueños del cerro. Conocían cada piedra del sendero de Rojas Paz y habían subido 1000 veces hasta el Cristo Bendicente. Pero esa tarde, un mal cálculo con el mapa y una tormenta repentina, de esas que solo ocurren en Tucumán, que oscurecen el cielo en 10 minutos, los dejó desorientados en medio de la yunga profunda. ¿Escuchaste eso?, preguntó Martín frenando en seco. El agua goteaba de los helechos gigantes,
creando un rítmico tac-tac contra el suelo de barro. A lo lejos, un silbido agudo, largo y monótono atravesó la niebla. No era un pájaro, ni era el viento. Era una melodía humana, pero carente de alma. «Es un lugareño, seguro nos puede orientar», dijo Fede aliviado, y empezó a caminar hacia donde venía el sonido. Siguieron el silbido por lo que parecieron horas. El monte se volvía cada vez más cerrado. Las lianas les trababan los pies y los árboles, con sus raíces como garras, parecían moverse a sus espaldas. Lo extraño era que, por más que caminaban, el silbido siempre sonaba a la misma distancia, ni cerca ni lejos. De pronto, el silbido se detuvo. El silencio que siguió fue peor. Ni un grillo, ni una rana, nada. «Mira allá», susurró Martín señalando un viejo árbol de laurel. Detrás del tronco se asomaba una figura pequeña, no más alta que un niño de 10 años. Llevaba un sombrero de ala ancha que le tapaba la cara y un poncho raído que parecía hecho de musgo y corteza. En su mano derecha sostenía una vara de mimbre que movía con una elegancia hipnótica. Amigo, estamos perdidos», gritó Fede. La figura se dio vuelta lentamente. Bajo el ala del sombrero no había ojos, ni nariz, ni boca. Solo un vacío oscuro, una sombra que parecía absorber la poca luz que quedaba del día. La criatura levantó su vara y con un movimiento rápido golpeó el tronco del laurel. El sonido no fue de madera contra madera, sino un grito desgarrador que salió del corazón del árbol. Los chicos no esperaron un segundo más. Corrieron monte abajo, ignorando los espinos que les tajeaban la ropa y las ramas que les golpeaban la cara. Sentían que el silbido ahora estaba justo detrás de sus orejas, frío como un hielo, burlándose de su miedo. Llegaron a la ruta pavimentada exhaustos, con el corazón queriendo salirse del pecho. Un conductor que bajaba hacia Yelvabuena los vio y frenó. Al subir al auto, el hombre los miró por el espejo y vio que ambos tenían una marca extraña en el hombro. Una huella de una mano pequeña, pero con 6 dedos, grabada en el barro de sus remeras. «Tuvieron suerte», dijo el conductor mientras encendía la radio para tapar el silencio. «Al duende no le gusta que le pisen el jardín después de que cae el sol. Si los hubiera tocado con la mano izquierda, todavía estarían allá arriba, siendo del monte». Desde entonces, Fede y Martín nunca más subieron al cerro sin una pizca de tabaco en el bolsillo para dejar como ofrenda en la entrada del sendero. Gemini dijo: «El Parque Guillermina es de día uno de los pulmones más verdes y hermosos de San Miguel de Tucumán. Pero cuando el sol cae detrás de los cerros y las sombras de los eucaliptos se estiran sobre el césped, el aire cambia. Los tucumanos saben que después de las 12, ese parque tiene dueños que no pertenecen a este mundo». El pasajero de la niebla. Era una noche de martes, pasadas las 2 de la mañana. Ramón, un taxista con años de oficio y pocas pulgas, bajaba por la avenida Mate de Luna hacia el centro. La ciudad estaba desierta y una neblina baja, típica del invierno tucumano, flotaba sobre el asfalto. Justo al llegar a la entrada principal del Parque Guillermina, vio a un niño parado en el cordón de la vereda. El pequeño, de unos 8 años, vestía un guardapolvo blanco impecable, de esos antiguos que se abotonan a un costado, y llevaba una mochila de cuero gastado. Ramón frenó, extrañado. «¿Qué haces acá solo a esta hora, changuito?», le preguntó bajando el vidrio. El niño no levantó la vista. Tenía la piel pálida, casi del mismo color que su guardapolvo. «Mi mamá me dejó acá. Se olvidó de mí», dijo con una voz plana, sin emoción. «¿Me lleva hasta la vuelta? Mi casa queda cerca de las vías». Ramón, con el corazón apretado por la lástima, le abrió la puerta de atrás. El niño subió en silencio. El taxista notó que el espejo retrovisor se empañaba de golpe,
como si hubiera entrado un bloque de hielo al auto. Empezó a manejar rodeando el parque, tratando de sacarle conversación para calmar los nervios que de pronto le habían subido por la espalda. ¿A qué escuela vas?, preguntó Ramón mirando por el espejo. El niño no respondió. Estaba mirando por la ventana hacia la oscuridad profunda de los árboles del parque. Ahí está ella, susurró el pequeño señalando hacia un boscaje espeso de tipas. Ramón miró hacia donde el niño señalaba y por un segundo juró ver una figura blanca, alta y desgarbada, flotando entre los troncos. El miedo le cerró la garganta. Aceleró el auto buscando la luz de la avenida, pero cuando volvió a mirar por el espejo retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. Frenó en seco frente a la comisaría que está en la zona. Con las manos temblando, se bajó del taxi y abrió la puerta de atrás. No había rastro del niño, pero sobre el asiento encontró algo que le heló la sangre. El tapizado estaba empapado, como si alguien hubiera dejado un bloque de hielo derretirse allí, y sobre el charco flotaba un viejo distintivo escolar de metal, oxidado, de una escuela que había cerrado sus puertas hacía más de 30 años. Dicen los vecinos que el niño del Guillermina sigue esperando su viaje a casa. Algunos aseguran que, si pasas caminando tarde, podés escuchar el sonido de una pelota rebotando contra los árboles, pero cuando te acercás, solo encontrás el silencio absoluto del parque. Hola, hola. Villa Carmela tiene ese encanto de los lugares que están a medio camino entre la ciudad y el monte. Allí, donde las fincas de limones parecen vigilar las casas, las historias de terror se cuentan en voz baja, cuando el alumbrado público empieza a parpadear. La sombra de los limonares. Hace unos años, un joven llamado Nico volvía tarde de una reunión con amigos. Vivía en una de las zonas más tranquilas de Villa Carmela, cerca de donde terminan las últimas luces y empiezan los callejones que llevan a las plantaciones. Era una noche sin luna. Nico caminaba rápido, con los auriculares puestos, pero de repente sintió esa sensación molesta de que alguien le respiraba en la nuca. Se quitó los auriculares. Silencio total. Solo el crujir de las hojas secas de los cítricos. De pronto, un olor penetrante a azufre y flores podridas inundó el aire. Nico apuró el paso, pero al mirar hacia el costado, entre las filas perfectas de los limoneros, vio algo que no tenía sentido. Una figura altísima, de más de 2 metros, vestida con un sobretodo negro que parecía hecho de jirones de niebla. La figura no caminaba, se deslizaba en paralelo a él, ocultándose tras los troncos cada vez que Nico intentaba enfocar la vista.
Lo más aterrador no era su tamaño, sino el sonido que emitía. Un ronquido metálico, como si una máquina vieja estuviera tratando de arrancar en medio del monte. Preso del pánico, Nico empezó a correr. Sentía que la temperatura bajaba 10 grados a cada paso. Al llegar al portón de su casa, giró la llave con las manos temblando. Antes de cerrar, miró hacia el callejón. La sombra estaba parada allí, justo en el límite donde la calle. No tenía rostro, pero Nico pudo ver 2 puntos amarillentos, como 2 monedas oxidadas, que lo observaban fijamente. La figura levantó una mano larga, con dedos que parecían ramas secas, y señaló hacia el cielo, antes de desvanecerse en el aire. Al día siguiente, Nico descubrió que en el lugar donde la sombra había estado parada, el pasto estaba quemado, formando un círculo perfecto, y todos los limones de los árboles cercanos se habían puesto negros y arrugados en una sola noche. Desde entonces, en esa zona de Villa Carmela, los vecinos dicen que cuando el olor a azufre baja del cerro, es mejor cerrar bien las trabas de las puertas y no mirar hacia los callejones, porque el ser de los limonares anda buscando a alguien que le haga compañía en su soledad eterna. El capataz de la sombra. Cuentan que en un viejo ingenio, allá por la zona de Lules, trabajaba un capataz llamado Don Segundo. Era un hombre rudo, de pocas palabras, que no le temía ni a la oscuridad ni a las víboras. Pero una noche de agosto, mientras recorría a caballo los callejones de caña para vigilar que no hubiera incendios, el animal se plantó en seco. El caballo, un alazán valiente, empezó a resoplar con terror, clavando las patas en el surco. Segundo espoleó, pero el animal no se movía. Tenía la mirada fija en un punto donde la caña estaba más alta que un hombre. De pronto, el silencio de la noche fue roto por un sonido espantoso. El chasquido de un látigo, pero un látigo que no golpeaba el aire, sino que sonaba como si desgarrara el cuero. ¿Quién anda ahí?, gritó Segundo, desenfundando su facón. Desde lo profundo del cañaveral emergió una figura. No era un hombre, aunque vestía como uno. Llevaba una chaqueta de cuero renegrida y un sombrero de ala ancha que le ensombrecía el rostro por completo. Lo que aterró a Segundo fue que la figura no tenía pies. Se deslizaba sobre una bruma grisácea que marchitaba la caña a su paso. El capataz de la sombra levantó su mano, que no era de carne sino de puro hueso amarillento, y señaló hacia el casco del ingenio. En ese mismo instante, un grito desgarrador cruzó el campo. Segundo, espantado, logró hacer reaccionar a su caballo y galopó sin mirar atrás. Al llegar al ingenio, se encontró con una escena que lo marcaría de por vida. La caldera principal, que había estado apagada por mantenimiento, se había encendido sola, y un resplandor rojizo iluminaba las paredes, como si el mismo infierno estuviera moliendo la caña. Desde esa noche, Segundo no volvió a entrar al cañaveral después de las 12. Dicen los peones que, a veces, cuando la luna está en cuarto menguante, se puede ver una luz amarillenta recorriendo los surcos. Es el farol del capataz de la sombra, buscando a los que se atreven a trabajar un domingo, el día en que la caña descansa y el diablo sale a cobrar su diezmo.
las noches más cerradas de Tucumán, cuando el aire se pone pesado y ni los grillos se animan a cantar, aparece en el horizonte de los campos de caña una chispa solitaria. No es la luz de un farol, ni el reflejo de una casa lejana. Es la luz mala. Y esta es la historia de un encuentro que todavía se cuenta en los fogones de Simoca. El resplandor de los rastrojos. Don Jacinto era un hombre de campo, curtido por el sol y de pocas palabras. Una noche de invierno, volvía a su rancho atravesando un atajo por un rastrojo de caña ya cosechada. El suelo estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo sus botas, el único sonido en kilómetros a la redonda. De repente, entre dos surcos, vio una luz amarillenta, pequeña como una vela, que flotaba a medio metro del suelo. Jacinto se detuvo. Sabía lo que decían los viejos. Si la luz es blanca, es alma buena. Si es roja o amarilla, mejor ni acercarse. La luz empezó a crecer. Ya no era una chispa, sino una llamarada vibrante que cambiaba de color, pasando del amarillo al verde esmeralda. Lo más extraño es que no iluminaba el suelo. Era como si se tragara la oscuridad a su alrededor. ¿Quién anda ahí?, gritó Jacinto, aferrando el cabo de su facón. La luz, en respuesta, pegó un salto y se acercó a toda velocidad, deteniéndose a solo 3 pasos de él. El calor que desprendía no era el de un fuego normal. Era un calor seco, que le quemaba los pulmones al respirar. En el centro de ese resplandor, Jacinto creyó ver una forma, un resto de hueso humano, una mandíbula que vibraba con un sonido agudo, como un chillido de metal. Asustado, el hombre recordó el consejo de su abuelo. A la luz mala no se le corre, se le enfrenta con acero. Jacinto sacó su facón de plata y lo clavó con fuerza en la tierra, justo entre él y la aparición. Al contacto del metal con el suelo, la luz lanzó un chispazo cegador y explotó en 1000 pedazos de sombra, dejando un olor a azufre y a osamenta vieja que le revolvió el estómago. Cuando el resplandor se apagó, Jacinto vio que en el lugar donde había estado la luz, la tierra se había abierto apenas un poco. Al remover el suelo con la punta del cuchillo, encontró un viejo cofre de madera podrida y unos restos humanos que nunca habían recibido cristiana sepultura. Desde esa noche, Jacinto no volvió a caminar solo por los rastrojos sin llevar un rosario y su facón de plata. Dicen que la luz mala es el alma de aquellos que murieron con un secreto o un tesoro enterrado, y que solo descansan cuando alguien, con más valor que miedo, se atreve a mirarlas de frente. Hola, te cuento mi historia. Era una vez en el cementerio de Lules. Éramos 3 amigos, con ganas de descubrir el cementerio de noche. Contaba la gente de la nena de 5 años que su padre le quitó la vida. Nosotros queríamos ir, pero un amigo decía que estaría bueno, y el otro amigo no quería ir. Pero al final decidió que sí. Era un jueves a las 23 horas. Decidimos entrar. Al entrar sentimos un ambiente muy pesado. Empezamos a caminar por la entrada del jardín. Nosotros nos miramos y empezamos a hablar para perder la atención. Cuestión que empezamos a caminar y empezamos a escuchar un llanto de una nena por el jardín. Empezamos a caminar más y más al fondo y se sentía más cerca el llanto. Decidimos ir al jardín de nuevo. Y estaba la nena de 5 años llorando y gritando: «Papá, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué no me llevaste con vos?». Cuestión que nos quedamos helados. Y empezamos a correr y en ese momento perdimos un amigo. Y empezamos a gritar por su nombre. Y se sentía a los lejos su voz. Decidimos entrar de nuevo y buscarlo. Lo encontramos. Y por fin pudimos salir de ese cementerio y con la peor imagen de esa nena de vestido blanco. Hola, saludos. Sonidos Paranormal en Tucumán. Les quiero contar el
un momento que pasó hace poquito tiempo. Mi nena de 9 años. Debo aclarar que nosotras somos muy creyentes en Dios y siempre tenemos presente que, si Dios está en nuestras vidas, ¿quién contra nosotras? Actualmente vivimos en la casa de mis suegros, que ya son personas mayores. Siempre, todas las visitas que fueron a la casa, nos decían que pasaban cosas extrañas allí. Yo y mi esposo jamás le dimos importancia hasta el momento en que nos pasó con nuestra pequeña. Ella se estaba bañando y en un momento sale a hablarme asustada y quedó como en shock. Yo no sabía qué le pasaba. Me costó calmarla y me contó que vio a un chiquito bajito que le estaba mirando. Ella, asustada, no sabía quién era. Lo miró bien y dice que tenía el pelo rojo. Cuando me contaba eso, mi hija lloraba y me pedía que por favor la abracé, ya que tenía mucho miedo. En ese instante salí a ver qué o quién era ese Mini, que era imposible que entre a la casa, pero no había nada. Solo nuestro perro lloraba como nunca antes lo hizo. No vi nada de nada. Yo le creo a mí y nunca nos pasó con ella algo así. Es primera vez y es algo que no puede olvidar. Hola amigo de Sonidos Paranormales en Tucumán. Esto que les voy a narrar les pasó en agosto del año 2013. Yo andaba en el Cerro San Javier de noche con una amiga. Estuvimos parados en la zona de los miradores y fue ahí cuando yo le dije a ella que subamos hasta el rulo y bajemos. En lo que íbamos yendo hacia el rulo, en una curva, antes llegar donde había un cartel que decía zona de hundimiento, fue que decidimos frenar para volvernos porque hacía muchísimo frío y empezó a lloviznar. Ya eran aproximadamente como las 2 de la mañana. Nos quedamos parados un ratito ahí, a un costado de la ruta en la oscuridad total, solo con la luz de mi moto, y fue en ese instante que comenzamos a ver los dos algo que se acercaba desde la curva del rulo. Cuando estuvo cerca nuestro, viniendo en nuestra dirección, nunca pudimos ver el rostro de esa figura. Solo vimos que era la silueta de una mujer. La verdad es que cuando eso se comenzó a aproximar hacia nosotros, vimos la silueta de una mujer de mediana estatua, y comenzamos a sentir sus pasos, que como si vendría caminando con tacos. En ese momento decidí irme. Aceleré mi motocicleta. Cuando aceleré la moto, hice la curva hacia abajo, y fue una cosa de loco para mí, porque se me quemó la luz. Bajamos aterrados del cerro sin luz. La verdad que paramos en la rotonda del pie del cerro, y nos pusimos a pensar que quizás era alguien que nos quería robar o algo así. Pero fue realmente extraño por la hora, el lugar, y por el tema del frío. Eran casi imposible que sea alguien que ande caminando por ahí. Lo que fue muy loco es que mi cuerpo presintió esa energía rara. La verdad es que sentíamos algo inexplicable, una sensación rara en nuestro cuerpo, lo que nunca antes sentí. Y bueno, como les decía, nunca le vimos el rostro. Sí vi la silueta de mujer y sentía los pasos acercándose hacia nosotros. Fue una experiencia horrible, y cuando se la conté a unos amigos, me tomaron por loco y por miedo.
Hola amigo de Sonidos Paranormales en Tucumán. Esto que les voy a narrarles pasó en agosto del año 2013. Yo andaba en el Cerro San Javier de noche con una amiga. Estuvimos parados en la zona de los miradores y fue ahí cuando yo le dije a ella que subamos hasta el rulo y bajemos. En lo que íbamos yendo hacia el rulo, en una curva, antes de llegar donde había un cartel que decía zona de hundimiento, fue que decidimos frenar para volvernos, porque hacía muchísimo frío y empezó a lloviznar. Ya eran aproximadamente como las 2 de la mañana. Nos quedamos parados un ratito ahí, a un costado de la ruta, en la oscuridad total, solo con la luz de mi moto. Y fue en ese instante que comenzamos a ver los dos algo que se acercaba desde la curva del rulo. Cuando estuvo cerca nuestro, viniendo en nuestra dirección, nunca pudimos ver el rostro de esa figura. Solo vimos que era la silueta de una mujer. La verdad es que cuando eso se comenzó a aproximar hacia nosotros, vimos la silueta de una mujer de mediana estatua y comenzamos a sentir sus pasos que como si vendría caminando con tacos. En ese momento decidí irme. Aceleré mi motocicleta. Cuando aceleré la moto, hice la curva hacia abajo y fue una cosa de loco para mí, porque se me quemó la luz. Bajamos aterrados del cerro sin luz. La verdad que paramos en la rotonda del pie del cerro y nos pusimos a pensar que quizás era alguien que nos quería robar o algo así. Pero fue realmente extraño por la hora, el lugar y por el tema del frío. Eran casi imposible que sea alguien que ande caminando por ahí. Lo que fue muy loco es que mi cuerpo presintió esa energía rara. La verdad es que sentíamos algo inexplicable, una sensación rara en nuestro cuerpo, lo que nunca antes sentí. Y bueno, como les decía, nunca le vimos el rostro. Sí vi la silueta de mujer y sentía los pasos acercándose hacia nosotros. Fue una experiencia horrible, y cuando se la conté a unos amigos me tomaron por loco y por miedoso. Pero luego salió un informe en la Gaceta en el mes de septiembre sobre apariciones en el cerro. Y bueno, ahí fue como que se me aclaró un poco las cosas, pero realmente la pasé muy mal. El silbido de los talleres. Cuentan que hace muchos años, un sereno llamado Don Argañarás recorría los inmensos talleres con una linterna de mano y un manojo de llaves que tintineaban en su cinturón. Era una noche de tormenta eléctrica, de esas donde los rayos iluminan los esqueletos de los vagones oxidados por un segundo, dejándolos grabados en la retina. Al pasar cerca de la fosa de mantenimiento, un lugar profundo y húmedo donde los mecánicos trabajaban bajo las locomotoras, Argañarás escuchó un golpe seco. Clan. Metal contra metal. ¿Quién anda ahí? ¿Es algún pícaro buscando cobre? Gritó, apuntando con su linterna hacia el fondo de la fosa. La luz rebotó en las paredes de ladrillo visto, pero no encontró a nadie. Sin embargo, cuando estaba por darse la vuelta, escuchó un murmullo. Eran voces bajas, como de cientos de obreros discutiendo a la vez, pero las palabras no se entendían. Sonaban como el escape de una caldera a presión. De repente, la temperatura bajó tanto que el aliento de Argañarás se convirtió en escarcha. Desde la oscuridad de la fosa, empezaron a subir unas manos negras, manchadas de grasa y aceite, que se aferraban a los bordes de cemento. Eran manos sin cuerpo, decenas de ellas, que buscaban algo desesperadamente en el aire. El sereno, paralizado, vio como una figura empezaba a materializarse entre las manos. Era un hombre con el mameluco azul de los ferroviarios, pero donde debía estar su cabeza, solo había un casco de soldador antiguo, con la mirilla encendida con un fuego azulado y eléctrico. La figura levantó una pesada llave inglesa y señaló hacia el reloj de pared de la oficina técnica. Las agujas empezaron a girar enloquecidas hacia atrás, años y años en pocos segundos, mientras las paredes del taller se volvían nuevas y el ruido de las máquinas volvía a aturdir los oídos de Argañarás. El hombre cayó de rodillas, rezando lo poco que recordaba. Cuando los rayos cesaron y el silencio volvió al galpón, la figura se había desvanecido, pero en el piso, justo donde el soldador fantasma había estado parado, quedó una mancha de aceite negro que nunca pudo ser limpiada. Por más que le tiraran arena o solvente, la mancha volvía a aparecer cada mañana, con la forma perfecta de una bota de seguridad. Dicen los que todavía trabajan en los talleres que, cuando hay tormenta, no hay que acercarse a las fosas, porque el soldador sigue ahí abajo, tratando de terminar un arreglo que la muerte dejó a medias.
El viento en la pampa no solo sopla, a veces parece que busca algo. En las afueras de un pequeño pueblo de Tucumán, donde los cañaverales se vuelven tan espesos que la luz del sol apenas toca el suelo, vivía un viejo capataz llamado Don Julián. Todos en el pueblo sabían que, después de las 10 de la noche, nadie debía acercarse a los linderos de su finca, no por los perros, ni por los ladrones, sino por el silbido. Una noche de marzo, un joven peón recién llegado, ignorando las advertencias, decidió acortar camino por el medio de las plantaciones. La luna era una uña pálida en el cielo, y el aire estaba inusualmente pesado, cargado con el olor dulce y rancio de la zafra. De pronto, el silencio se rompió. No fue un grito, ni un crujido. Fue un silbido largo, agudo y descendente, como si alguien estuviera llamando a un perro a lo lejos. El joven se detuvo. El sonido no venía de frente, sino que parecía nacer dentro de sus propios oídos. Primer error. Se dio la vuelta para mirar. No había nadie, solo las cañas balanceándose sin viento. Segundo error. Empezó a correr. El silbido se repitió, esta vez más cerca, más vibrante. Podía sentir la vibración en los dientes. Al llegar a la tranquera de la casa de Don Julián, el joven cayó de rodillas, golpeando la madera con desesperación. El viejo salió con un candil de aceite, pero no abrió la puerta. Se quedó tras la ventana, con el rostro pálido. «No mires hacia atrás», susurró el viejo. «Si siente que le tenés miedo, se queda». El joven, exhausto, cometió el tercer y último error. Miró por encima de su hombro. No vio un monstruo, ni una sombra. Vio a un hombre altísimo, flaco como una caña seca, vestido de negro, que no tenía rostro, sino una hendidura vertical de donde salía aquel sonido. Lo más aterrador no fue su apariencia, sino que el hombre no tenía pies. Flotaba a unos centímetros del barro. A la mañana siguiente, encontraron al joven sentado junto a la tranquera. Estaba físicamente ileso, pero sus ojos estaban fijos en el vacío y no dejaba de silbar esa misma melodía aguda. Dicen que en las noches de zafra, si prestas atención, ya no se escucha un solo silbido, sino dos. You're not gonna feel a thing. Me and my friends may be trick-or-treating, but we're not looking for any candy. Hola amigos de Sonidos Paranormales. En Tucumán me llamo Fabricio y trabajo de seguridad desde hace más de 20 años. Hace un tiempo atrás, cubrí servicio en los talleres de Tafí Viejo, y esto que les voy a contar es real, porque en innumerables oportunidades colegas míos me han preguntado si allí pasan cosas extrañas. Llevaba pocos meses trabajando de noche ahí, pero lo suficiente para contarles mis experiencias. Cuando recién ingresé, y por comentarios de otros muchachos vi, escuché y sentí cosas. El lugar de por sí es grande, por lo que hay puestos de vigilancia dentro del mismo, y no estás solo. Hay otros compañeros de noche. Si vamos a mis primeras guardias, me han espantado en más de una vez. Es común ver sombras cruzarse a metros de donde uno está, y ver por el rabillo del ojo. Por unos días después de las 2 de la mañana, comencé a escuchar un silbido muy particular, que se hizo presente varias veces y se perdía en un sector oscuro. Con el transcurrir de las semanas y meses, eso a la larga se hace común y uno se acostumbra. Una noche, para esta fecha del Día del Amigo del anteaño pasado, salí a fumar, mientras escuchaba música en mi celular. Miraba para todos lados porque venía de meses de no ver nada ni escuchar nada, cuando de golpe, un tremendo ruido se escuchó detrás mío, a unos metros. Realmente me asusté como nunca. No sé cómo explicarlo. Fue como que cayó algo pesado al suelo. Obvio, nada de eso pasó, pero sí se escuchó. Ante esa situación no tuve mejor idea que hablar en voz alta. Señores, yo no vengo a molestarlos ni ocupar este lugar. Solo vengo a trabajar por necesidad. Así hablé, y después de eso nunca más se volvió a repetir algo que me sorprenda
y me dé un sobresalto. Lo último que sí vi fue una noche a principio de este año. Hacía calor, estuvimos tomando una gaseosa con un compañero que después se fue a su puesto y quedé solo. Conmigo había un perro viejo que empezó a ladrar para el sector de lo que fue la herrería. Ladraba y se fue para ahí donde yo lo escuché ladrar. Del sector donde funciona parte de la municipalidad, se vinieron otros perros que también fueron a ese sector. Estuvieron un rato y se fueron. El perro viejo vino, se echó cerca mío de vez. Cuando levantaba la cabeza, miraba para ese lado y ladraba. Así lo repitió varias veces, hasta que de pronto se levantó y se fue moviendo la cola de nuevo para ese lugar. Yo miraba la actitud cambiante del animal y me fui a ver. El perro entró a esa pieza vacía, y cuando yo entré lo vi parado como mirando a algo y moviendo la cola alegremente. Eso me llevó a pensar que el animal veía a alguien que conocía. No le encontré otra respuesta. Lo cierto de todo, amigos, es que allí sí pasan cosas. El lugar para mí tiene cierta carga de energía. Mis compañeros también sintieron cosas, pero es como que lo que allí deambulan se acostumbra a nuestra presencia, y cuando llega una persona nueva, se les manifiesta. Por lo menos, es lo que yo analicé en los años que llevo trabajando allí. Es como se dice, creer o reventar. Hola, Sonidos Paranormales de Tucumán, me llamo Claudio. Y quiero contarles algo me ocurrió hace unos meses atrás. Fue un día domingo en el que fui al cementerio a llevar flores a mis padres. Fui con mi hija. Yo muchas veces me detuve a mirar los nichos, cuando al pasar vi la foto de una mujer joven fallecida hacía relativamente hace poco tiempo. Lo que me llamó la atención fue que había un pañuelo blanco en el cuadro de su foto doblado. No sé por qué le recé una oración en el camino. Esa tarde llegué a casa y me dormí profundamente. Cuando me levanté ya era de noche. Salí al patio para regar un poco las plantas del jardín. Como todo día domingo sentí una tristeza repentina. Me senté un rato a mirar las estrellas mientras fumaba un cigarrillo y sentí una caricia suave y helada en mi cara y un perfume suave, algo realmente curioso. Yo no sé, pero eso me sorprendió tanto que me metí adentro de la casa. Cerré todo y me fui a dar un baño. Cené temprano y me fui a ver Televete hasta que me dormí. Al otro día, cuando desperté, encontré un pañuelo blanco en la mesa del jardín y no era mío ni de nadie de la casa. Yo lo reconocí y me llamó mucho la atención. A los días fui al cementerio y lo dejé en la tumba de esta mujer. Le agradecí su visita y le pedí que no volviera, que yo le rezaría cuando pueda. De verdad no sentí miedo, pero sí mucha angustia de ver su foto. No sé cómo explicarles lo que sentí, y sé que muchos dudarán de los que les conté, pero pasó. You're not gonna feel a thing. Esteban era un joven repartidor que conocía cada cortada y cada callejón de la zona. Una noche de martes, cerca de la 1 de la mañana, recibió un último pedido, una entrega en una casa antigua, al final de un camino de tierra que bordeaba el canal. El GPS de su moto empezó a fallar apenas entró en la zona de los árboles altos. La pantalla parpadeaba y la voz de la guía se volvió un susurro metálico e ininteligible. De repente, en medio de la oscuridad, vio a un hombre parado bajo un farol amarillento que oscilaba con el viento. El hombre vestía un traje oscuro, pasado de moda, y sostenía un maletín de cuero gastado. Le hizo una señal lenta, casi mecánica, con la mano. ¿Buscas la finca de los Álamos, hijo?, preguntó el hombre. Su voz no parecía salir de su garganta, sino que vibraba directamente en los oídos de Esteban. Sí, me perdí con el mapa. ¿Es por acá?, respondió Esteban, tratando de ignorar el frío súbito que le caló los huesos. El hombre señaló hacia un sendero que se internaba en el monte, donde la vegetación era tan tupida que parecía una pared. Seguí el sonido del agua, pero recordá, si escuchas que alguien te llama por tu nombre desde el canal, no mires. El agua de Tucumán tiene memoria, y a veces intenta recuperar lo que perdió. Esteban asintió, algo confundido, y aceleró. Pero mientras avanzaba, el motor de su moto empezó a toser, como si se estuviera ahogando. El olor a azahares dulces de los cítricos fue reemplazado por un hedor a fango y a algo podrido que subía desde el lecho del canal. De pronto, escuchó una voz clara, idéntica a la de su madre. «Esteban, volvé,
te olvidaste las llaves. El instinto lo hizo frenar. Estaba por girar la cabeza cuando recordó las palabras del hombre del maletín. Mantuvo la vista fija al frente. La voz cambió. Ahora era la de un amigo, luego la de una novia de la infancia, todas llamándolo con desesperación desde la orilla del agua. You're not gonna feel it. Sintió una presión en el hombro, como si una mano empapada y fría se hubiera apoyado sobre su campera. El peso era enorme. La moto se ladeó hacia el barranco del canal. Desesperado, Esteban aceleró a fondo, rezando en voz alta, sintiendo cómo unas uñas largas rasgaban el cuero de su hombro. Logró salir a la ruta pavimentada y la presión desapareció de golpe. Al llegar a la luz de una estación de servicio, bajó de la moto temblando. Se quitó la campera y vio, con horror, que en el hombro tenía grabadas 5 marcas de dedos negros, como si el barro se hubiera quemado en la tela. Al día siguiente, le contó lo sucedido a un viejo fletero de la zona. El hombre se sacó el sombrero y suspiró. Ese era el cobrador. Hace 50 años, un contador de una finca cayó al canal con todos los sueldos de los peones. Nunca encontraron el cuerpo ni el maletín. Desde entonces, aparece para guiar a los perdidos, o para llevarse a alguien que lo ayude a cargar su tesoro al fondo del barro. Dicen que si pasas por el camino de Sirga en una noche de neblina y ves a un hombre de traje, lo mejor es seguir de largo. Porque si te detenes a hablarle, el canal entenderá que aceptaste el contrato, y tarde o temprano, vendrá a cobrarte la deuda. Me and my friends may be trick-or-treating, but we're not looking for any candy. Get out. Mateo trabajaba en el mantenimiento de un edificio antiguo, justo frente a la plaza. Era un hombre descreído, de esos que piensan que el miedo es para los que no tienen oficio. Una tarde, mientras buscaba una filtración de agua en el subsuelo más profundo, encontró una pared de ladrillos que se desmoronaba. Al mover los escombros, descubrió un arco de medio punto que se abría hacia un pasillo oscuro. El aire que salía de allí olía a incienso viejo y a pólvora. Movido por la curiosidad, Mateo encendió su linterna y entró. El techo era bajo y las paredes estaban grabadas con fechas que databan de 1800. A medida que avanzaba, el ruido del tráfico de la calle 24 de septiembre desapareció, reemplazado por un goteo rítmico. Ploc, ploc, ploc. De pronto, escuchó algo más. El arrastrar de una pesada tela sobre el suelo de tierra. ¿Hola? ¿Hay alguien de seguridad por acá?, preguntó Mateo, y su voz rebotó en las paredes como si el túnel no tuviera fin. Al fondo del pasillo, la luz de su linterna iluminó una figura. Era un hombre alto, vestido con un uniforme militar antiguo, con charreteras de oro oscurecidas por el tiempo y un sable que colgaba a su costado. Pero el uniforme estaba jironado y manchado de una sangre negra y seca. El soldado no tenía rostro. En su lugar, había una oquedad de sombras donde 2 luces blancas, pequeñas como chispas, lo observaban fijamente. El espectro levantó una mano enguantada y señaló hacia arriba, hacia donde debería estar la Estatua de la Libertad en la plaza. Todavía no terminó. Susurró una voz que parecía el crujir de 1000 hojas secas. La guardia sigue activa. El suelo empezó a vibrar. Mateo sintió que las paredes se cerraban sobre él. El sonido de caballos galopando sobre el empedrado, un ruido que ya no existe en la superficie, empezó a retumbar en el techo del túnel. Preso del pánico, Mateo corrió hacia la salida, sintiendo que el frío del soldado le pisaba los talones. Cuando logró salir al sótano del edificio y cerró la abertura con maderas, se dio cuenta de algo. Su linterna, que era nueva, estaba completamente derretida, como si hubiera estado expuesta a un calor volcánico, aunque él solo había sentido un frío glacial. Desde ese día, Mateo no volvió a bajar a los subsuelos sin un rosario bendecido. Los historiadores dicen que esos túneles servían para escapar de las batallas, pero los que bajan allí aseguran que la batalla de Tucumán nunca terminó para los que quedaron atrapados bajo la plaza.
Saludos Sonido Paranormales en Tucumán. Paso a contarles una experiencia con lo inexplicable que tuve como estudiante en el bello Jardín de la República. Soy de la provincia de Catamarca. Empezaba el 2017 con el entusiasmo de realizar una carrera y aconsejado por mi familia, llegamos al acuerdo de que lo haría en la provincia de Tucumán. Como sabrán los estudiantes a los que nos tocó dejar el pueblito, tuve que buscar un lugar en donde quedarme, departamento. Los primeros meses fueron maravillosos, nueva vida, nuevo ritmo y un futuro por el cual preocuparme. Pasaron las primeras fechas de evaluación y muy contento de haber aprobado dichos parciales, todo parecía perfecto, hasta que empecé a soñar con una mujer de una edad un poco avanzada, con la cual sostenía conversaciones en mis sueños. Al principio no le di importancia alguna puesto que me decía, son sueños, y quizás el hecho de estar solo influía un poco. En uno de tantos sueños, recuerdo que aquella mujer me insistía en que vaya a jugar ciertos números en la quiniela, que esos eran mis números de la suerte, y dejé que me ganara la superstición. Fui, jugué los números en la matutina, y como si fuera un chiste, gané. Inmediatamente consideré a esta mujer que se presentaba en mis sueños como un ente de buen augurio, y le contaba mis cosas más privadas, como quien diría, un amigo imaginario, siempre con la conciencia de que solo eran sueños. Pasado esto un día me dijo que ella sería quien me cuidara, y que solo si yo aceptaba, dejaría que yo la viera. La verdad no entendí mucho y accedí. Inmediatamente empecé a sentir un poco pesado y frío el departamento, el cual yo habitaba. Mi depto tenía 2 sectores, una cocina que conectaba al dormitorio por medio de un pasillo. Dicho pasillo, siempre con la vislumbre que daba la mecha del calefón a gas permanentemente encendido. Recuerdo que el rostro de esta mujer ya no era igual. Era un rostro siniestro con la cuenca de los ojos hundidos, como si se tratara de 2 huecos. Empezó con pequeños ruidos en la parte de la cocina. Lo más violento que llegó a hacer fue tirar una pava eléctrica, que tenía sus aparaciones eran siempre las mismas. Se paraba en la mitad de pasillo y se quedaba totalmente inmóvil a verme dormir, lo cual se me hacía imposible. Una noche estudiando, ya al borde de cerrar mis ojos, vi cómo se acercaba y se sentó en una silla que siempre dejaba vacía, al lado de mi cama. De inmediato desperté y no dormí más. Desbordé en lágrimas puesto que me asusté, y ya me venía afectando el sueño y el apetito. Dormía de día y casi no comía. Seguí ignorando, y por medios de rezos, pensé que dicho ente se había retirado. No quería molestar a mi familia, puesto que sentía que ya hacían mucho por mí. Hasta que, pasado una semana, volví a tener un sueño. Uno en el cual soñé muchísimos animales muertos adentro de mi departamento. Perros, gatos. Recuerdo que empecé a gritar el nombre de mi madre, y sentí cómo me caminaban unos dedos con uñas largas, muy largas por mi espalda, y un aliento muy caliente me gritó en el oído: ¡despertá! Ese día amanecí con mi espalda rasguñada, y fue el detonante para que le contara a mi familia. Me mudé del lugar puesto que estaban muy preocupados, y nunca más supe de aquella mujer, ni la volví a sonar. Saludos estimados amigos de Sonidos Paranormales en Tucumán. Mi nombre es Lautaro y quiero compartir con ustedes un relato de mi papá. Mi padre ya es un hombre grande, pronto cumplirá sus 86 años y pese a su edad cuenta con una gran lucidez. Nació y se crió en una finca que heredó mis bisabuelos en la localidad de Río Nío. Eran épocas duras en ese tiempo. No había agua potable ni luz eléctrica. Él, siendo adolescente, tuvo que aprender todos los trucos y técnicas de los hombres de campo para subsistir y llevar adelante la finca junto a su madre, mi abuela. Allí tenían muchos familiares cerca de la casa. Para quienes conocen el campo, sabrán que decir cerca es algo relativo, pues los vecinos linderos suelen estar ubicados a cientos de metros y hasta kilómetros. En sus vivencias en aquellas tierras, escuchó toda clase de historias, relatos de lo más extraños. Él suele contar que no había presenciado nada raro y por lo tanto no creía en esas cosas. Pero un día, estando solo, experimentó la primera de las extrañas cosas que por esos pagos se contaban. Una noche, luego de haber pasado todo el día en la casa de un primo suyo llamado Fabián, decidió irse a su casa. Mi papá era joven y quería regresar a su casa, ya que ésta se encontraba sola. Fabián, con la intención de lograr que se quedara,
Le decía que por aquel sendero por el cual mi papá tenía que atravesar un monte, cuando él era chico, se veía una luz que le seguía, a quien vaya por ahí. Una luz que lo acompañaba hasta un viejo almacén. Mi viejo, pese a las insistencias de su primo, montó su caballo y emprendió el retorno, atravesando ese monte, solo iluminado por la luz de la luna. Su miedo no eran los fantasmas, siempre lo dijo, sino los vivos. Por ello siempre cargaba un revólver que mi abuelo le había regalado. Aquella noche hacía calor. Cuando estaba cerca de su casa, vio que ésta se hallaba completamente iluminada. Recuerden que no había luz eléctrica, pero se manejaban con mecheros. Era como si hubiera llegado gente. Inmediatamente mi papá se alegró y pensó que mi abuela había llegado. A medida que se acercaba, tras perderse por los matorrales del monte, vio cuando estaba en el patio de la misma que todo estaba oscuro. Solo fue recibido por sus perros que salieron a su encuentro. Allí, estando ya dentro de su casa, no habla nadie, los mecheros apagados. Él pensó que su vista lo había engañado. Revisó toda la casa y estaba en orden. Encendió 2 mecheros y se acostó a dormir. Lo que le pasó esa noche marcó su vida. Él siempre recuerda que esa noche se durmió casi de inmediato, hasta que sintió que algo lo agarró de los pies y lo tiró con fuerza. Grito del miedo y sobresaltado, vio una figura sin forma flotando a unos metros de él. Salió de la habitación y escuchó a los perros ladrando enfurecidos. Un viento fuerte se hizo sentir afuera. Era la primera vez que mi papá vivía algo así. Con el revólver en la mano, sintió dentro de la casa un grito aterrador. Salió afuera. Los perros lloraban y se desesperaban por entrar a la casa. Cuenta mi viejo que se fue hasta el gallinero y allí se quedó con los perros. Vio con sus propios ojos que la casa casi a oscuras se ilumina resplandecientemente adentro. Rezó, con insistencia por un tiempo, hasta que quedó dormido. Cuando despertó, ya estaba amaneciendo. Todavía asustado, los perros estaban echados a su lado. Con temor, entró a la casa donde encontró todo desordenado. Sillas, camas, realmente impresionante. Cuando llegó mi abuela al mediodía, le contó lo que había sucedido, pero ella no le creyó. Nunca, hasta hoy, supo qué fue lo que ocurrió esa noche, pero es algo que él nunca olvidó. Con miedo. Se siente ese clima de radio o transmisión en vivo cuando las historias de aparecidos y cañaverales todavía flotan en el aire. Un saludo enorme para DJ Wally y DJ May por ponerle el ritmo y la atmósfera a este viaje por el Tucumán paranormal. Sin una buena selección musical y ese toque de consola, las leyendas no se sienten igual. Para terminar con el broche de oro y dejar a la audiencia con un escalofrío final antes de que se apaguen los micrófonos, aquí va el último relato corto, el último acorde de la noche. Cuentan que en un viejo salón de fiesta cerca de San José, después de que se apagan las luces y los DJs guardan sus bandejas, queda un sonido residual en el ambiente.
un técnico. Mientras recogía los cables una madrugada de neblina, escuchó una melodía de piano que no venía de los parlantes, sino de las paredes mismas. Al mirar hacia el escenario vacío, vio una sombra con un sombrero de copa que le hacía una seña de silencio con un dedo largo y transparente. Dicen que si te quedas un segundo de más, la música te atrapa y ya no encontrás la puerta de salida hasta que sale el primer rayo de sol sobre el cerro. Ha sido un placer acompañarte en esta maratón de misterios tucumanos. Mañana estaremos en TikTok. Estar atentos a los links y futura página que vendrá. Muchas gracias a todos.